tal? Muy buenas noches, saludos a nuestros espectadores desde la redacción central de La Voz de Galicia, como siempre en directo. Es martes 21 de septiembre. El director del Fondo Monetario Internacional se refería a ellos hace unos días como la generación perdida. Una definición apocalíptica para resumir las sombras que se ciernen sobre los jóvenes españoles con un futuro incierto por culpa de la crisis. Si usted tiene, pongamos, más de 35 años, probablemente, no, seguro, vivió en un mundo diferente. Hasta hace unos años la formación era garantía de futuro, pero esta lógica que nos animaba al progreso parece haberse roto. La generación más formada de la historia de España se encuentra en un páramo laboral en el que es muy difícil meter la cabeza. Ni los idiomas, ni las carreras, ni los viajes parecen ser garantía de nada. Esta noche en Vía V hemos decidido convocar a los más jóvenes para averiguar qué opinan del futuro, cómo ven la crisis, qué esperan de la vida y qué expectativas se plantean en los próximos años. Para ayudarnos en este empeño nos acompañan en directo en el plató de Vía V Iria López Teixeiro. Iria es escritora, muy buenas noches. Buenas noches. Rubén Martínez es estudiante de informática. Muy buenas noches, Rubén. Buenas noches. Noelia Cotón es presidenta, a ver si lo digo bien, de la Asociación de Investigadores Técnicos y Tecnólogos Precarios Galicia. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. Muy buenas noches, Noelia, a ti también. Estás haciendo el doctorado en física en estos momentos, sí, ¿no? Bueno, y finalmente está también con nosotros David Busa, que acaba de licenciarse hace unos días, si mi información no me falla, en comunicación audiovisual. Sí. Creo que eres diplomado en turismo también. Sí. Y hablas varios idiomas, me han dicho. Pues sí, la verdad. Bueno, pues si os parece un poco para ir centrando el tema, hablaremos en el transcurso de los próximos minutos sobre vuestra vida, sobre vuestra situación, sobre lo que pensáis del futuro, pero vamos a compartir un vídeo en el que vamos a explicar un poco las bases de esta generación perdida. Hablaremos también con vosotras, a ver si compartís esta denominación. A partir de esa denominación que, como decía, puso una etiqueta hace unos días el director gerente del Fondo Monetario Internacional. Esta es la generación perdida española. El director gerente del Fondo Monetario Internacional los calificó así: un desierto de desempleo y una generación perdida, dijo, con riesgo de quedar excluida del mercado laboral. A pesar de estar más formados, de sumar másteres en sus currículums y de conocer más idiomas, encontrar un trabajo es una odisea a la que se enfrentan los jóvenes de entre 16 y 29 años. Tienen contratos menos estables y por eso la crisis les ha afectado más. En apenas 2 años, el paro juvenil se ha duplicado en España hasta alcanzar el 41,5%. Los que cuentan con menos estudios lo tienen más crudo. Un 62% de los que no han terminado la ESO están desempleados. Pero la formación ya no es garantía de futuro. Los años en los que la universidad era el trampolín a un buen trabajo han terminado. Más de un 28% de los titulados están desempleados y la sobrecualificación, en vez de ventaja, empieza a convertirse en problema. Vivir de becas, emigrar al extranjero como antaño nuestros padres o retrasar lo más posible el momento de independizarse son el panorama que se encuentran. Una realidad donde precariedad es la palabra imperante. Pero aunque la crisis se lleva buena parte de la culpa de esta situación, lo que más preocupa a muchos es saber qué pasará cuando esta termine. Según los economistas, sus efectos negativos pueden prolongarse hasta 7 años después de que finalice. Bueno, lo primero que me gusta que me dijerais es si os parece apropiado ese apelativo que se está utilizando estos días para referirse a vuestra generación, que es la de generación perdida, Iria. Pois eu realmente non considero que sexamos en absoluto unha xeración perdida e ademais eu diría que o problema do desemprego é un problema que mellor ven agora máis dado pola crise, pero que realmente xa é un problema anterior, que era un problema de precariedade laboral e sobre todo de contratos en prácticas, máis contratos en prácticas que se estendían ata xa idades bastante avanzadas. Eu penso que máis unha perspectiva de futuro desalentadora nese eido, máis que quizáis o problema do desemprego é agora algo máis puntual que se cadra. Eu penso que cando a crise vai amainando poda volver o mellor aos estados anteriores que eran preocupantes no eido de que non había contratos como Dios manda, nin había unha sensación de que, bueno, podo dedicarme a isto e vivir disto e facer un futuro. Pero tedes a sensación de que isto é pasaxeiro ou que se pode convertir nunha tendencia na que vai costar sair e que pode quedar moita xente polo camiño? Eu supoño que dai ven ese apelativo de xeración perdida. Como vedes o futuro inmediato, digamos? O futuro inmediato non se ve moi fácil, vense difícil, pero bueno, se todos poñemos o noso empeño, se os empresarios ou a xente que está pola labor de contratar os xóvenes, pois bueno, eu creo que é unha aposta que deben facer e adiante con ela. David, que pensas desto de generación perdida? Eu sinceramente penso que deberíamos cambiar ese significado. Eu non creo que sexa unha xeración perdida. Eu creo que
pode darse a posibilidade de que esta xeración sexa a que cambie a estrutura empresarial que temos agora mesmo, empece a innovarse un pouco máis e a renovar o que é a estrutura empresarial e para as apostas para os novos estudiantes que veñen aí, e cambiar un pouquiño isto que está quedando tan anticuado xa. Ti que pensas? Bueno, a mí me parece, como dijiste tú, es un poco una visión apocalíptica. Yo creo que se nos debe dar un poco el beneficio de la duda para calificarnos ya de generación perdida. Yo creo que aunque sí estamos teniendo más dificultades a lo mejor ahora en este momento puntual que otras generaciones, somos una generación muy preparada, como comentabais, y a lo mejor es verdad que nosotros, pero sobre todo las empresas, tienen que cambiar un poco el chip, pero nosotros al final quiero creer optimistamente que seremos capaces de salir adelante y desmitificar eso de generación perdida. ¿Y qué os parece? Porque hablas de que seguís confiando en la formación, me da la sensación de que creéis que a pesar de todo la formación sigue siendo una garantía de algo, pero es cierto que nos encontramos cada día con testimonios, con amigos, con familiares, lo leemos en los periódicos, lo vemos en los medios de comunicación, de jóvenes que tienen 2 carreras, 3 carreras, que hablan idiomas, que han viajado y que están repartiendo pizzas, por ejemplo. ¿Conocéis mucho este perfil? O sea, ¿sois conscientes de que esto puede suceder? Y en cualquier caso, ¿desalienta eso para seguir por el camino de la formación? Home, se tes unha vocación para traballar no que realmente estudiaches e tes moito empeño, se ves que aquí está complicado, irás a onde sexa para poder traballar niso. Senón, claro, se non hai máis remedio ou estás nunha situación económica que te obliga, digamos de alguna forma, a coller outro traballo que non é o que ti querías, pues bueno, terás que aceptalo, pero eu creo que antes que nada, por lo menos na miña opinión personal, primaría a vocación e iría onde fora. David, ¿hay un cierto desaliento entre la gente joven de ahora? Sí, sí existe, porque estamos hablando de que mucha gente se deja mucho dinero en los estudios, muchos sueños por el camino, y después ven que la universidad muchas veces promete muchas cosas a la gente que empieza, y luego van viendo, según pasan los años, que eso que se prometía no era exactamente como les como te habían contado. O sea, que os vendieron una moto para hablar. Sí, a veces, en muchos casos sí. También es verdad que son los años para que un joven madure realmente, para que realmente veas cómo es el mundo también. Después la patada, que es empezar a trabajar o intentar trabajar. Bueno, vamos a compartir algunos datos de cómo son los jóvenes españoles, de cómo sois. Son estadísticas que, como siempre, están llenas de excepciones. Probablemente vosotros forméis parte de alguna de estas excepciones. Son datos que afectan a jóvenes entre 20 y 29 años de edad. Una población activa de 4,5 millones de personas. De ellos, apenas 3,2 tienen trabajo en este momento. El 42% de los que trabajan tienen contratos temporales, y en esta franja de edad el salario medio está en torno a los 15.370 euros al año. Estamos viendo ahora en pantalla estas cifras, que son del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto de la Juventud y de la OCDE. Datos más de corte social, socioculturales. Pues el 63% de los jóvenes de entre 15 y 25 años viven en casa de sus padres, el 21,5% es independiente económicamente y el 78,5% no es totalmente independiente. A la mitad de los jóvenes españoles no les interesa la política. El 62% valora positivamente el derecho a votar y ser elegido en la Unión Europea, un porcentaje que, por cierto, es mucho más elevado a la media del resto de los países de la Unión Europea. Parece que la juventud española valora especialmente el hecho de que formamos parte de Europa. El 26% reconoce el botellón como actividad habitual de ocio, y casi 5 de cada 10 jóvenes españoles es partidario de la prohibición total de consumo de drogas. Bueno, podemos hablar un poco, si queréis, de cada uno de estos datos. A mí, por ejemplo, me apetecía comentar con vosotros este dato que tiene que ver con el hecho de que, según esta estadística, a la mitad de los jóvenes no les interesa la política. Iria, ¿te interesa la política? A mí sí, a mí personalmente, pero bueno, eso penso que tamén, o sea, sí, eso penso que é un dato correcto. Máis grande parte da xente da miña edade que coñezo non lle interesa a política ou está moi asqueada coa política. A min quizáis me ve un pouco por educación. Na miña casa a política sempre era como fútbol, non? Nas casas, entón sí que eso sí que é algo que vivo moito máis. Pero é verdade que nestes últimos anos sí que existe xa unha tendencia ao cansancio con respecto á política, e tamén é normal, porque as cousas non están para menos. Rubén, ¿tú qué piensas los políticos? Yo creo que ha dado un poquito la clave con el tema de que la gente está un poco asqueada, está un poco cansada. A mí también sí que me interesa, pero también es verdad que la gente se cansa de ver que, aunque haya cambios en el organigrama, realmente no se reflejan
demasiado en lo que es la sociedad. Sí, a mí tamén me interesa porque, bueno, como representante dunha asociación de investigadores, básicamente nós vivimos dos presupostos, das políticas e de como se xestionan os fondos. Entón, últimamente, para nós é todo moi malo e claro que nos interesan, por suposto, e queremos que cambien. Sí. David, ¿ti qué pensas los políticos? Pues yo, siguiendo la línea de mis compañeros, pues considero que es eso. Yo estoy de acuerdo con ellos. La política hoy en día está dejando de interesar por el tema de que no vemos cambios importantes, no vemos intereses reales por la gente de la calle, vemos realmente, a veces parece más bien un interés empresarial que personal, y parece que se perdieron los ideales en muchas vías. Hablamos de política y si hablamos de ideología, ¿creéis que los jóvenes, que esa división entre izquierdas y derechas se sigue manteniendo? ¿Creéis que los jóvenes son más de izquierdas, como parece que sociológicamente sucedía antes, o no? Interesa, a lo mejor no la política, pero están ideologizados los jóvenes, Iria? Sí, eu considero que sí, realmente eu teño discusións políticas máis de ideoloxía, quizá iso mellor que deixar de irnos a partidos, que case xa isto como un xogo son do Barça ou son do Madrid, pero en aspectos ideolóxicos sí que hai xente, o mellor tirando un pouco máis a... Non coñezo casos de dereita extrema, afortunadamente, pero sí que hai que a mellor casos máis tirando un pouco máis a dereita e moitos máis casos da esquerda, así que obviamente é moito máis habitual na xuventude. Bueno, hoy hemos visitado a un profesor de universidad, una persona que ha tenido contacto sucesivo con varias generaciones de jóvenes, es colaborador también de La Voz de Galicia, es el profesor Xosé Luis Barreiro Rivas, que nos ha contado un poco su percepción de cómo es la juventud actual y de si esta juventud es diferente a la anterior, a la que él se ha ido encontrando en el transcurso de los años. Os pais de agora tamén son moito máis vagos que os de antes e moito máis relaxados que os de antes. Todo é diferente agora con respecto a antes, só faltaría que habendo cambiado todos os xóvenes non cambiaran. A pregunta podría ser se cambiaron para ben ou cambiaron para mal. Eu creo que en general cambiaron para ben, aínda que hoxe esta opinión é compartida por moi pouca xente. A xuventude está sobreexposta, é dicir, estamos constantemente falando da xuventude, vendo os seus comportamentos, analizándoos. E, por tanto, calquera que este sobreexposto ten defectos. Os xóvenes de hoxe teñen un cambio con respecto aos xóvenes de antes bastante parecido ao que teñen os pais de hoxe con respecto aos pais de antes. A equivocación ven cando comparamos a nosa xuventude coa xuventude de hoxe. O xoven de hoxe vive na política e vive na democracia. Por tanto, non ten que estar inventando nin conquistando todos os días. Somos moi parecidos, o único que somos é un pouco máis tarde. Pero eso en todo. Marchamos un pouco máis tarde da casa, cásanse un pouco máis tarde, empezan a traballar un pouco máis tarde, empezan o seu modelo de acción política tamén un pouquiño máis tarde. Noelia, ¿en qué crees que sois diferentes a la generación anterior, vosotros? Bueno, para empezar, temos un acceso á educación moito máis fácil que os nosos pais. Bueno, eso conleva a que estamos máis preparados que o que estaban o mellor eles na súa época. O que pasa que tamén o que decía este profesor, que sí que é certo que empezamos máis tarde todo, porque claro, estudiamos, mentres que intentamos atopar un traballo, pois vai pasando o tempo, se queremos establecer unha familia tamén hasta que non estés máis ou menos estable económicamente non te atreves, bueno, vai pasando o tempo e ao final o mellor chegas con 40 anos, bueno, falo do meu caso porque é o que coñezo, chegas o mellor con 40 anos e ainda non tes unha vida estable, entón, bueno, é máis fácil que antes, pero non é tan fácil. Non vos parece dramático esta situación que estás plantexando, Noelia, de ter 40 anos e non ter claro que vai ser da túa vida? Rubén. Hombre, sí, pero es que es un poco la sociedad que nos ha tocado. Es dramático pensando en lo que ha venido antes, pero ni nuestra situación actual es la misma que la de antes, entonces no sé hasta qué punto es correcto compararlo. Sí que es verdad que lo que comentaba ella, que hemos tenido más facilidades que nuestros padres, entonces a lo mejor sí que pecamos un poquito de conformismo en el sentido de, como tenemos una estabilidad en casa, no tenemos la urgencia de empezar a trabajar tan pronto, nos dedicamos a formarnos más tiempo y de ahí viene un poco ese retardo, ¿no?, en empezar a trabajar y la independencia. Iria, ese conformismo que apunta Rubén? Estou prácticamente de acordo con todo o que ven de decir Rubén, pero bueno, eu engadiría que tampouco creo que sexamos tan diferentes, é dicir, sempre se di que os xoves cambian moito, ao final eu
un pouco de historia, ao final pensas, se levamos facendo o mesmo 2000 anos non cambiamos tanto, as xeracións sempre de máis grandes sempre van ver os novos como que cambiaron moito, e non penso que sexamos tan diferentes. As nosas circunstancias agora mesmo son un pouco particulares, e sí que doe un pouco cando che din isto da nosa xeración de que non somos uns vagos que non nos marchamos da casa, e que non podes, é dicir, tampouco é que sexa tan doado. Se miras os salarios que teñen máis a, digamos, a posibilidade de que ese contrato se prolongue no tempo, os alugueres dos pisos e as determinadas circunstancias, é moi complicado casar esas cousas. Bueno, pues esta mañana es una información esta que quería comentar especialmente con Noelia, aunque vosotros también podéis participar de ella. Decía esta mañana el consejero de Economía, Javier Guerra, presentaba un programa de captación de científicos, no sé si especialmente dirigido a gente joven, ahora me lo aclarará Noelia. Se llama Talent Galia y esta es su filosofía. Investigadores de excelencia son los objetivos del programa Talent Galia que hoy presentó el consejero de Economía e Industria con una dotación de 12 millones de euros. 64 contratos en 11 instituciones de investigación gallegas que serán las encargadas de fijar los criterios de contratación, unos requisitos que están por determinar. También está por definir el sueldo que percibirán los investigadores. Sí se sabe que serán 85.000 euros en costes totales por año y científico. Dice el consejero que el sueldo no es lo importante. Aparte de un salario, lo que se le ofrece es la posibilidad en estas instituciones de las que he mencionado desarrollar proyectos interesantes. No se impulsará la contratación de investigadores gallegos, sí se tendrá en cuenta la experiencia. Quienes opten al puesto deberán acreditar un mínimo de 5 o 10 años de experiencia dependiendo de la categoría. Los contratos serán de 24 meses. Más allá de ese plazo, la Xunta no se compromete. Bueno, me apetecía traer aquí esta historia, aparte de por oportunidad, porque como decíamos, se presentó esta mañana, porque creo que hay un discurso recurrente por parte de los políticos, que es esa necesidad de fijar el talento en Galicia, en este caso. Yo no sé si este programa que hoy avanzó el consejero responde un poco a esa filosofía, y si los que estáis investigando os lo creéis. Pois non o creemos, porque levamos xa un ano intentando reunirnos, bueno, un ano non, máis ou menos, bueno, desde que empezou o ano, casi, ao final casi un ano. Levamos intentando reunirnos co secretario xeral de I+D+I, Ricardo Capilla, que pertence á Consellería de Economía e Industria, porque este ano remata o plan de financiamento que había desde 2006. Os fondos para os cartos para ese plan rematan este ano e non sabemos que vai pasar, se o van renovar, se van facer un plano novo ou se o van eliminar. Normalmente a estas alturas do ano xa aparecían algunhas axudas de recursos humanos, de contratos de recursos humanos para investigadores e para técnicos de investigación. A estas alturas non sabemos nada, por iso estamos moi preocupados, ninguén nos di nada. Estivemos as semanas pasadas contactando coas universidades a ver se eles tiñan máis información que nós, porque a nós como asociación non contaron con nós, non nos dixeron nada. Entrámonos a través da prensa, como hoxe pola mañán que están facendo isto. E bueno, isto para nós son cantos de serea que decimos nós, porque non resolven para nada o futuro desde que ti acabas unha carreira e queres ser investigador. Está falando dun plano que di que van ofrecer 64 contratos durante 2 anos para persoas que teñen 5 ou 10 anos máximos de experiencia. Supónse que é unha vez que eres doutor, polo tanto xa poden pasar o mellor desde que acabas a carreira 4 anos, eres doutor, despois necesitas 5 ou 10 anos. Son xente, supónse que buscan a excelencia, son xente moi preparada, tamén falou que buscarán xente do estranxeiro. Eu, vamos, se por min fora, eu non cambiaría o meu posto de traballo, que seguramente se eres bo, se tes esa excelencia que buscan, por 2 anos para vir aquí, a Galicia, por lo menos tal cual está o panorama agora, non o cambiaría, porque non hai ninguna perspectiva de futuro. Ti non estás facendo doutorado en física, exactamente que o que faz, de que vai ser o doutorado? Bueno, eu estou investigando materiais superconductores. O meu é un pouco máis física básica, non ten unha aplicación así directa coa tecnoloxía, pero, bueno, xa non digo o meu, pero hai moitísima xente que investiga en temas de sanidade, que poden ser moi importantes para a sociedade, en novas tecnoloxías. Hai moita xente que está marchando? Pois aquí, sí, porque se aquí non atopan o que queren, se non hai contratos para eles, tamén os presupostos do Estado o ano pasado disminuíron un 15% para investigación, este ano prevese que ainda baixen máis do que baixaron.
a situación está moi mal. Ante eso, pois sí, se realmente queres seguir investigando e esta casi é unha carreira moi vocacional, pois vaste fora. Tamén é certo que, perdona, que ir ao estranxeiro é algo necesario para nós porque formaste mellor e bueno, tes máis experiencias, pero ao final o mellor tamén queres voltar aquí, pero aquí o panorama non é moi alentador. David asentía con la cabeza las palabras de Noelia. ¿Conoces muchos casos de compañeros, de amigos que se hayan planteado la necesidad de marcharse fuera porque aquí no tenían el futuro claro? Pues podríamos decir que la inmensa mayoría de gente que comenzó estudiando conmigo turismo ha tenido que probar suerte en el extranjero. Estamos hablando de que en el extranjero, aparte de que tienes la experiencia de lo que es vivir allí, aprender una lengua nueva, pues también generalmente te tratan mejor en las empresas de lo que te tratan aquí. Es un ambiente completamente diferente, más europeizadas en algunos casos, menos en otras, pero sí, en mi caso, yo por ejemplo también probé suerte en el extranjero haciendo una beca y sí, es muy positivo y es ahora mismo probablemente uno de los caminos que nos quedan los recién terminados. Iria, prevés unha nueva generación de migrantes? Bueno, o caso que máis coñezo audiovisual, porque a miña formación é de audiovisual, así como vi a época, digamos, das vacas gordas, sí. Porque houve unha época na que aquí había, bueno, a golpe de subvención había moita producción e agora mesmo houve unha baixada moi grande. Vexo complicado porque hai moitísima xente no paro e aquí non hai saída para tanta xente. O que sí que quero facer fincapé unha cousa moi curiosa que sempre pareceu, ademais, quizá o caso contrario, que a xente que ven de fora, mellor, ca mesma formación que a xente que ven aquí, está mellor valorada no mercado laboral que a xente que é de aquí, que é algo que nunca entendín. Entón, se marchas fora e despois volves valorarte o mellor a nivel dos que veñen de Madrid ou de Barcelona. Iso é unha cosa que nunca entendín porque a formación ao final é a mesma, e o mellor incluso pode ser mellor, pode ser unha persoa que sabe máis idiomas ou que ten determinadas títulos académicos ou cualificacións que se ven de fora xa hai como Bueno, pues me da un pie estupendo, Iria, porque hace unos días el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pronunciaba unas declaraciones polémicas que se interpretaron mucho en los siguientes días, que precisamente tenían que ver con la formación. Vamos a recordarlas. Empezar a tener una visión distinta de lo que es desempleo y empleo. Es decir, una persona cuando está formándose está trabajando para un país. Rubén, ¿compartes esa visión del presidente del gobierno? Una persona cuando está formándose está trabajando para un país, a lo mejor para el país sí, yo no sé si para tu cuenta corriente y para tus gastos, no sé si estás trabajando. ¿Qué te parece esta declaración del presidente del gobierno? Yo creo que no, o sea, que no estás trabajando. Sí estás dando trabajo a quien te está formando, y bueno, por lo menos es algo, pero trabajar lo que se dice trabajar no lo estás haciendo, están invirtiendo en ti, pero lo veo necesario, pero simplemente me parece un poco para tapar un poco los números de desempleo que hay. Hay una palabra que sobrevuela siempre en este tipo de debates, que es la palabra crisis. Me gustaría que me dijeras, David, ¿quién crees tú que tiene la culpa de la crisis? Es un tema bastante complejo, pero yo siempre lo he tenido un poco claro. Yo siempre creo que las empresas se han aprovechado bastante de la palabra crisis, en muchos casos. Y pienso que han utilizado la palabra crisis para renovación de personal, han tirado mucho de la idea de las becas, diferentes tipos de becas, con las que el salario es mucho menor. Y como en épocas de crisis, si una persona quiere cobrar más, siempre hay uno que viene detrás que se ofrece por menos. Es muy difícil salir de ahí, realmente. Iria, tú que piensas? Algo diso tamén hai, sobre todo porque aquí en Galicia todo chega un pouco máis tarde, a crise tamén chegou máis tarde, eso foi obvio, pero os despidos e os contratos por becas e cosas así chegaron moito antes que a crise real. Despois que hai zonas en Galicia que ainda non percibiron a crise como vai chegar mellor que a golpeará un poquinho máis tarde. Pero bueno, quen ten a culpa? Pois obviamente toda a especulación que se fixo, está claro, pero bueno, que a bola de neve que se foi formando agora xa penso que apuntaría moitos puntos. Noelia, ti que pensas? Quen ten a culpa da crise? Era evitable ou non era evitable? Home, hasta ese punto non te sabría decir, pero comparto a opinión do compañeiro que as empresas aproveitáronse moito do goberno, mellor de moitas subvencións,
dando moitísimas becas a xente que quería comezar empresas, traballando así, comezando a facer cousiñas. Claro, esa xente estaba traballando, digamos, precariamente porque non estaba con becas, pero o que decía él, que cobrabas moito menos, non tiñas moitos dereitos sociais. Sí, a crise ao final... O que non vos vexo así se tal moi enfadados co que está sucedendo, non estades enfadados ca situación, Rubén? Es que yo creo que lo peor de todo es que no vemos que tengamos fuerza para cambiarlo ahora mismo. Entonces es un poco más impotencia. Es la crisis, aunque comparto totalmente, yo creo que la crisis se ha llevado más culpas de las que tiene, es algo global. Y nos vemos impotentes para cambiarlo. Creo que viene un poco de más arriba y ya te digo, enfado, pues hombre, sí, nos afecta directamente, pero es que no hay otra. Sí, pero la resignación a priori parece que es una cualidad, si se me permite usar la palabra, que no encaja muy bien con la juventud, ¿no? Hubo generaciones anteriores que estaban en una situación, en España mismo, una dictadura, una juventud que convivió con un dictador y que a pesar de esa situación pues se rebeló contra ello y consiguió que llegara una democracia. ¿Estáis resignados los jóvenes? Eso, a mellor eso sí que se lle pode botar en cara un pouco máis a esta xuventude, o de non tanto o de a resignación, que cabreados eu penso que estamos en moito, pero máis ao mellor o individualismo. Nos custa máis traballar en conxunto. Se realmente se nos xuntáramos, igual sí que poderíamos cambiar as cousas. O problema é que ao final é o que dicía antes David, que se ti rexeitas ese contrato en prácticas, vai vir outro e vai aceptalo, entón ao final acabas tirando por ti e os demais xa miran máis tarde. Bueno, pues hemos convocado esta noche a Vía V a 4 jóvenes para que nos cuenten cómo están encajando esa definición que algunos les han colgado sobre la generación perdida. Nos tenemos que ir unos minutos a publicidad y regresamos enseguida aquí en directo en Vía V. Minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V desde la redacción central de La Voz de Galicia, esta noche con 4 jóvenes con los que queremos averiguar cuál es el futuro que les espera, o por lo menos el que ellos creen que les espera. Hemos hecho un ejercicio que es hablar con una persona que ya no es joven, que tiene más de 60 años, para que nos recuerde cómo fue su juventud y cómo ve a la juventud de ahora. Cándido tiene 66 años y con 14 sus padres le buscaron su primer trabajo como mecánico del automóvil. Por entonces no tenía ningún tipo de sueldo, pero siempre agradecerá la oportunidad que tuvo para aprender el oficio al que se dedicó hasta ahora. La sociedad ha cambiado mucho desde entonces y cada vez se retrasa más la incorporación al mundo laboral. Posiblemente haya situaciones que no encuentran trabajo, pero el 80% es que no quieren trabajar. Él es muy cómodo, viven de sus padres. Y es muy cómodo. Su gran pasión siempre fue el fútbol y tras salir del trabajo no hubo día en el que no intentara visitar el campo para jugar un partido. Era otra cosa. Antes jugábamos hasta los 20 años, jugábamos a las canicas, a los trompos. Hoy a los 12 están en las discotecas. Pero sin duda lo que más ha cambiado desde entonces son las relaciones personales. Él conoció a su mujer con 16 años, con la que se casó tras terminar el servicio militar. Pero ahora es, en tu caso, en la mía ya. O sea, el primer día, antes no, antes... había que pelear mucho y aún así peleando mejor no acertabas. No duda si le preguntamos si trasladaría su juventud al siglo XXI. Se queda con la suya, una época con horarios y sin redes sociales. Bueno, Rubén, yo no sé, hablaba de que el 80% de los jóvenes no trabajáis porque no queréis. Yo no sé si creéis que esta es una idea que tiene mucha gente de esta generación, probablemente de generaciones más próximas a la vuestra, ¿no? Pero no sé si creéis que hay mucha gente mayor que tiene esta percepción vuestra, que sois un grupo de vaguetes, que vivís muy bien en casa de papá y de mamá y que hacéis botellón los viernes. Hombre, es un poco la idea que se tiene siempre, ¿no? Que las personas mayores siempre llamarán vagos y a los jóvenes, que no hacemos nada. Pero yo creo que nos pasa ahora a nosotros, les debió pasar lo mismo a nuestros padres
y no sé ya mis abuelos, pero yo creo que es una batalla que siempre ha habido. La opinión que tiene de que el 80% no queramos trabajar me parece un dato muy elevado, muy elevado. Ah, pero hay algunos que no quieren trabajar. Sí, eso seguro. Tenemos la famosa generación Nini, esa que se habla ahora, y hombre, y sin llegar a lo mejor al extremo de que nos enseñan por otros programas de televisión, sí, yo conozco casos de gente que está muy bien en casa y mientras le paguen estudios, ahí seguirá. Iria. Sí, tamén coñezo casos dese tipo. A cuestión é que tampouco son a maior parte, son unha minoría. O problema que fan o mellor que nos dan a imaxe a todos os demais. Penso que é un erro, pero tamén é verdade que sí que sempre se taxou os máis novos de vagos, de hippies, de certas cousas que despois seguramente nós dentro de 30 anos o digamos dos máis novos, é dicir, eso é lei de vida, pero sí, tamén hai moitos que ao mellor sí que pasan un pouco de todo. Bueno, un pouco para saber lo que opináis de cosas que forman parte de la actualidad. Hay convocada, como sabéis, una huelga general el próximo día 29 de septiembre de este mes. David, ¿qué piensas de esa huelga general? Pienso que es necesaria. Pienso que el pueblo tiene que pronunciarse. Tiene que decir que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, que es necesario un cambio y que... Pero es una huelga general, unas elecciones, ¿eh? Lo que está... Ya. Pero aún así, a veces, saliendo de las elecciones, es necesario que el pueblo muestre su opinión y que estamos llegando a un punto donde hay que hacer un cambio. No podemos seguir así mucho más tiempo, porque la gente joven necesita trabajar y si no salimos de esto va a ser un bucle que se cierra. Y hay que... No sé si compartís con David ese apoyo a la huelga general y no sé si compartís el apoyo que deduzco que presta David a los sindicatos, si os siguen pareciendo unas instituciones necesarias y que están aí para... Eu, mellor, creo que necesarias claro que son, porque teñen que defender os dereitos dos traballadores, pero tamén é certo que penso que hai moitos que se aproveitan da situación. De feito, eu dubido moito do éxito da folga xeral, pero bueno, a mellor equivócome, non sei. Iria. Eu coido que a folga ven a destempo, ven completamente tarde, algo que tiña que ter pasado antes, cando realmente foi necesaria, e agora ademais incluso pode dar lugar a malos entendidos que se supón que é por a reforma laboral, pero hai outras cousas aí mellor no mesmo saco que xa se fan un pouco máis confusos. E despois o tema dos sindicatos, pois eu tamén estou de acordo co que acaba de decir a miña compañera, porque ademais penso que tamén é un problema global, é dicir, hai que cambiar o chip en moitas cousas, hai que cambiar o chip na política, hai que cambiar o chip nas empresas, pero tamén nas asociacións dos traballadores. Eu penso que é un problema estructural que ten este país, que ten que cambiar moitas cousas, pero de base, os sindicatos tal e como están organizados hoxe en día son aproveitados en moitos casos para que algún se beneficien das súas circunstancias. Rubén, ¿tú qué pensas? Yo pienso que motivos hay de sobra para hacer la huelga. A mí lo que me molesta es que posiblemente mucha gente se aproveche de esa huelga para intereses más personales que para realizar realmente una crítica constructiva y cambiar esto. Es el miedo que le tengo, que se aprovechen de esa huelga para lo que a ellos les conviene. Hablabais un poco de esa crisis de la política, digamos, o de la concepción que la gente joven tiene de los políticos. Hablabais también de esa crisis de los sindicatos. ¿Creéis que hay una necesidad de renovar el modelo? Y en cualquier caso, ¿creéis que se va a producir esa renovación o no? ¿Tenéis esperanza en que eso se vaya a producir o no? Pois eu a verdade é que son bastante negativa nese aspecto. Sempre se di que queren cambiar a situación económica dun país de cara ao desenvolvemento, que a base do coñecemento debe ser o motor de avance dun país. A pesar de que hai moita palabrería, os feitos eu non os vexo. Entón, nese caso son bastante negativa. David, eres tan pesimista. Yo sí, pues exactamente igual. Aunque creo que deberíamos mirar un poco más de vez en cuando la organización empresarial que tienen, por ejemplo, nuestros hermanos del norte de Europa y ver por qué ellos funcionan y por qué en muchos casos nosotros tropezamos tantas veces con la misma piedra. Yo creo que ahí está uno de los puntos más importantes. Bueno, si os parece, estamos hablando de generaciones, hemos hecho un pequeño repaso por las generaciones que nos han precedido a todos y cada uno de nosotros. Todas han tenido la correspondiente etiqueta, probablemente muchas de las personas que formaban parte de esa generación no se identificaban con esas etiquetas, pero supongo que tendemos los humanos a clasificar las cosas en cajitas y las generaciones no iban a ser otra cosa. Este es el repaso que hemos hecho.
Atreverse a poner calificativos a un grupo tan heterogéneo y extenso como una generación entera entraña sus riesgos. Unos riesgos que el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, asumió el pasado 16 de septiembre al tachar de perdida a toda una generación de jóvenes. Algunos de los más brillantes escritores americanos también fueron tachados en su momento de perdidos. Nombres como Ernest Hemingway, William Faulkner o John Dos Passos adoptaron este adjetivo como bandera de su arte, que les acompañó incluso hasta nuestros días. Las contradicciones abundan si seguimos avanzando a través del tiempo. La generación grandiosa vivió, a pesar de su etiqueta, las penurias de la posguerra, la emigración y el extraperlo, mientras que la generación silenciada fue la que más levantó la voz para exigir lo que les pertenecía por derecho. Llegaron entonces la generación de los 70 y hartos de errar se les llamó X, una letra que encerraba actitudes nunca vistas en la sociedad. La X dejó paso a la generación Y, también llamada milenaria o Y-Generation, que abarcaba a los nacidos entre 1976 y 2001. Una generación curtida en las nuevas tecnologías, en Internet y en la nueva música. Una generación que, le brinden ayuda o no, seguro que se encontrará. Y si tuvieras que agradecer algo a alguna generación de las pasadas, ¿qué es lo que destacarías? ¿Cuál fue el movimento máis importante? Supoño, eu diría quizás máis que a xeración o mellor dos 60, a xeración VIP, que foi como o que anticipou todo o que viña despois. Eu penso que é unha xeración que sí que provocou un cambio importante, pero tamén que viña dado por as súas circunstancias, é dicir, ninguna xeración aparece súbitamente, aparece como reacción a certas cousas. É dicir, e aquí en Galicia? Aquí en Galicia aquí en Galicia xeracións literarias moito máis tampouco, pero bueno, non sei, o rexurdimento. Rubén, si pudieras elegir una época, ¿estás satisfecho con haber nacido ahora? ¿Crees que eres un privilegiado por haber nacido ahora? ¿O crees que, no sé, la gente que tiene hoy 50 años vivió mejor? Yo sí me considero un privilegiado habiendo nacido en esta época. La verdad es que sí, o sea, yo estoy encantado con las tecnologías de las que disfrutamos ahora mismo, que mis padres no han podido disfrutar o disfrutan ahora, pero no del mismo modo que puedo hacerlo yo, por ejemplo. Bueno, tú seguro que estás estudiando informática. Sí. Entonces, yo sí me siento agradecido. A lo mejor con otra perspectiva más adelante, y si no han salido bien las cosas, igual cambio el chip. Pero ahora mismo creo que debemos pensar todos los de nuestra generación en que si vamos a salir adelante, si vamos a tener una buena vida, y estaremos agradecidos de la época en la que estamos viviendo. ¿Y esa percepción de estabilidad la compartís? Quiero decir, ¿no os asalta alguna vez la duda de que esta estabilidad en la que vivimos desde hace ya unos cuantos años puede quebrarse, como ya ha sucedido en otras ocasiones en la historia, que no tiene por qué ir siempre todo bien, que a lo mejor en algún momento va alguna cosa mal, ¿no, Elia? Home, pode ser que eso pase, pero eu quero pensar que non. Eu quero pensar que sairemos desta situación e bueno, eu espero que así pase. Sí, sí. David. Está claro que hay cientos de películas catastrofistas ahora mismo, pero yo siempre pienso que siempre salimos del agujero, siempre se ha salido, mejor o peor, pero siempre hemos tirado hacia adelante, y yo espero y pienso que tiraremos poco a poco, pero lo conseguiremos. Te quedó de plan eslogan electoral. Bueno, hablamos con más jóvenes, además de con vosotros. Esta tarde hemos estado en el campus del Viña, aquí en A Coruña, para compartir un poco estas sensaciones con más jóvenes de vuestra generación, para que nos contaran cómo ven el futuro, y la verdad es que no sé si son un poco más pesimistas que vosotros. A lo mejor fue lo que nos encontramos. Vamos a escucharlos. Como empiezo la carrera ahora, ese primer año, pues creo que dentro de 4 años estará mejor la cosa. Y nunca se sabe. Espero que haya trabajo, pero tal y como está la situación, no se sabe. Espero encontrarlo, pero bueno, si sigue así la cosa estará jodido. Bueno, pues la actual situación de crisis sería complicada. Bastante nulas, la verdad. Está pasando muy chungo. Sí, yo si en cualquier otro sitio me surge algo bueno, sí estoy dispuesto a ir. Muy posible que si aquí no encontremos trabajo, la mayoría nos vayamos afuera. Sí, yo por ejemplo no quería trabajar aquí, querría irme fuera a Irlanda o a Londres o algún sitio así. Hombre, si no se encuentra aquí, sí, claro, habrá que no queda otra, ¿no? Sí, conozco gente y yo estaría dispuesto, claro. Seguro que mucha gente interesada en eso, porque aquí la cosa está fatal. En las generaciones pasadas a lo mejor teníamos un poco más de dificultades, y en estas quizás pues ya podemos ir orientados más hacia lo que queremos. Yo creo que ofertas laborales había más antes, pero las que hay ahora son más acomodadas. En épocas pasadas sería más fácil progresar, prosperar, digamos. Ahora sí es más complicado, claro está. Más difícil, no mucho más, pero más difícil.
Rubén, ¿compartes un poco el tono de todas estas respuestas? A ver, lo que me gusta es la disponibilidad de la gente a, pues si aquí no puedo encontrar trabajo, pues me voy fuera o me voy donde haga falta por salir adelante. Es un poco marca que... Pero eso tiene una contrapartida negativa para el sitio del que partes, que provoca el colapso de un país, supongo, ¿no, Irea? Sí, es fuga de cerebros. Fuga de cerebros, claro. Realmente non imos avanzar se marchan todos digamos, a xente máis formada marcha fora. Yo me sorprende porque siempre que hacemos estas encuestas advierto a todo el mundo que no tiene valor demoscópico, pero es cierto que hay una coincidencia muy llamativa entre todos los jóvenes que nos hemos encontrado, que unos expresan su deseo de marcharse fuera y otros están convencidos de que no les va a quedar otro remedio. ¿Compartís un poco...? Nese sentido, aí, bueno, o que diste que mellor non ten moito valor demoscópico, pero nese sentido demóstrase que non todo o mundo se quere acomodar na casa dos papás e das mamás e ve que quere unha independencia económica e que van onde queiran a conseguila. Pero ese futuro que decía de, bueno, si esa ola migratoria se produce, como se puede deducir de este sondeo, ¿os preocupa lo que puede pasar con lo que se quede aquí? ¿Os preocupa, por ejemplo, el futuro de Galicia? Sí, es preocupante, pero también hay que ver el lado positivo. Estamos viendo que hay más posibilidades para que la gente vaya fuera a ver cómo se trabaja en el extranjero, pero a la vez la gente tiene ganas de conocer culturas diferentes y a la vez mucha gente acaba viniendo con eso que han aprendido, con la mente muchísimo más abierta, y yo creo que ahí está algo muy importante que estamos viendo ahora que no se vio en otras generaciones, que es el interés por aprender otras culturas y mejorar, cambiar y abrir un poco más la mente, que nos hacía falta desde hacía muchos años. Bueno, escuchamos antes a jóvenes, si os parece ahora vamos a hacer el ejercicio contrario, que es hablar con gente un poquito más mayor para que nos cuente qué opina de vosotros. Esto fue lo que nos dijeron. No, yo creo que ellos tienen la menor de las culpas. A veces la sociedad tiene que modernizarse. Todos los jóvenes son los menos culpables. Porque os rapaces, se non hai traballo, onde se van meter? Que non hai chollo, unha. Que os chavales tampouco non espabilan moito, outra. Eu traballei en sitios que os chavales non querían saber nada de traballar. No, bueno, puede haber algún joven que no quiere trabajar, pero en la gran mayoría de los casos yo creo que principalmente si llegas a una edad también quieres independizarte. Mira, siempre hai quen viva mellor que quen viva peor. E hai que apañar o que veña. A da hora, porque antes había traballo para todos. Ahora está todo patas arriba. No, ahora teño moito máis difícil, porque ahora hai moitas cousas. Hai a crisis, hai o paro general, hai os empresarios que non queren expoñer porque pasta teñen, pero non queren expoñela. Pois me veo mal, porque el trabajo tiene que estar moi preparados. Dificilísimo. Que vai facer? Cansas de andar aquí e non hai daquela que pasa. É difícil para todos, e para a xente da hora tamén. Tal como está, moi difícil. Fan a carreira e non teñen traballo. Bueno, la juventud pienso que está muy preparada. Que nos jubilen a todos y ya está. Que nos jubilen a todos y ya está. Es una propuesta que probablemente hacía un hueco para que entren los demás. Bueno, hay una cierta comprensión con respecto a vuestra situación, ¿no? Sí, ten pinta de que estaban pensando nos seus fillos, nos seus netos. Pero eu quedeme co comentario da señora que dixo que sempre hubo quen viviu mellor, que viviu peor, e hai que apañar co que veña. Pois penso que un pouco de eso sí que hai, se dicir. As circunstancias son as que son, hai quen vai ter máis sorte, quen vai ter menos, quen ten as circunstancias un pouco mellores, hai que tirar para diante. Rubén, ¿cuál es un poco la percepción que tú tienes de cómo os ven la gente mayor? Por lo que acabamos de ver, parece que son conscientes de la dificultad que tenemos, también que son conscientes de que estamos preparados, y lo que decía también mi compañera es que nos comentan que es algo que nos toca vivir, y bueno, tienen un poco, ellos también tienen la duda de ver qué nos va a pasar. Si ellos tienen la duda que a ellos también un poco les pudo pasar lo mismo, que han vivido épocas complicadas, pues hombre, a nosotros nos hace también dudar un poquito de lo que nos toca. Bueno, os voy a pedir que vamos para prácticamente terminar un ejercicio de política ficción, o de ficción simplemente, o de imaginación, y me gustaría, empezando por ti, David, que me dijeras cómo te ves con 40 años. Pues cómo me veo con ¿Dónde 40? y cómo? Pues... ¿Con quién? Ya no te lo pregunto. Yo me veo, espero, trabajando de lo que he estudiado, que para ello lo he hecho. Espero a poder ser, me gustaría en Galicia, estoy muy contento aquí,
y pues teniendo una vida como tienen los que son de una generación anteriores que nosotros, pues pudiendo vivir de su trabajo y no teniendo que estar hipotecados hasta los 200 años. ¿Pero crees que es un sueño o crees que es posible que...? Con lo de la hipoteca lo veo un sueño, realmente. Pero bueno, no, yo creo que es luchar. También depende de la lucha de uno mismo y el trabajo hay que buscarlo, no siempre viene. Y es lo que decía mi compañera, a veces mejor, a veces peor. No todos podemos triunfar en la vida, lógicamente. Noelia, ¿cómo te ves tú a los 40? Pois eu aos 40 espero verme seguindo investigando, que é o que me gusta. Aínda que é difícil, eu intentarei como sea, se non é posible aquí, aínda que me gustaríame que Galicia ou España en xeral que apostasen pola I+D, pero se non é así ou non pode ser así, pois irei ao estranxeiro. A mí non me importa e ademais gústame ir a outros lugares, aprender novos idiomas, o sea que eso espero. E bueno, o que decía él da hipoteca, pois vai ser complicado, pero bueno, a ver si conseguimos. Bueno, pues Rubén, proyéctate y dime cómo te ves a los 40. A mí me gustaría estar trabajando aquí. Una vez habido trabajado fuera, me gustaría estar una temporada trabajando fuera y volver aquí a Galicia, que es lo que me gustaría, y trabajando pues como ingeniero, que en teoría es lo que nos preparan y no es el primer trabajo que realmente tenemos al salir aquí. Estamos compitiendo contra gente de ciclos, programando. Y es eso. ¿Y lo ves posible o...? Sí, también por lo que... Sí. Pero tenemos también un poco eso, que caer en salir fuera. Y por lo que creo que comentaba ya antes, que valoran un poco también a lo de fuera. Pues lo mismo, alguien que se va fuera obtiene una experiencia que aquí no la puede conseguir y una vez regresas ya te valoran realmente como el profesional que eres. Pues sí, acabamos contigo. ¿Cómo te ves tú en 12 años? que está moi preto, ¿no? Non te creas. Isto vai a todo mecha. Pois non sei, eu véxome aquí, eso sí, eso véxome en Galicia porque custame imaginar fora, é algo que sempre é un plantexamento quizáis de filosófico, de quedar aquí mentras non sexa estrictamente necesario marchar. Facendo que, pois, home, se pode vivir de escribir, mellor que mellor, pero senón traballando no que estudei, que é audiovisuais. O que vexo posible, manta de agora, levo 10 anos nisto e traballo. E malo será. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por participar en este debate. Por cierto, ¿os interesan los medios de comunicación? ¿Seguís a diario los periódicos? ¿Leéis más en internet que en papel? Bueno, mellor máis en internet que en papel por problemas logísticos, pero sí. Pero si interesan, seguís. Por lo menos a mi parte sí que hay. David. Claro, igual, las nuevas tecnologías están ahí, hay que apostar por ellas. Sí, son prensa en internet. Bueno, pues nosotros estamos encantados con que os gusten los medios de comunicación. De verdad, muchísimas gracias a los cuatro por aportarnos luz un poco sobre una generación que yo creo que muchas veces se le cuelgan etiquetas que no son justas. Y bueno, podemos convocar una mesa dentro de 12 años para ver cómo os ha ido la vida, ¿vale? Muchísimas gracias. Hora ya de ver esa primera del periódico de mañana, que adelantamos siempre a estas alturas del programa en exclusiva para nuestros espectadores. Una primera de la primera edición de La Voz de Galicia, que abre con el siguiente titular: el Congreso exige al Gobierno que tome medidas para que los clubes de fútbol paguen Hacienda. La Cámara insta también a que se pongan topes para los fichajes y nóminas de los jugadores. Un asunto, por cierto, del que hablábamos ayer con nuestra mesa de deportistas. La foto de primera para el Consejo de Cultura, que ha visitado hoy Sobrado dos Monxes en desagravio por haberlo llamado desván de los monjes. Seguro que recuerdan aquella polémica que tenía lugar, creo que fue en Fitur, en torno al mes de febrero. Finalmente, destacar un último titular de la primera de La Voz de Galicia. La comisaria Reding dice tener pruebas de que Sarkozy expulsó a los gitanos por motivos étnicos. Son 3 los titulares que forman parte de esa primera de La Voz de Galicia. Mañana más información en el periódico, como todos los días, y nosotros regresamos, como siempre, a las 10 en directo. Mañana con una mesa también monográfica para hablar de un sector en crisis. Estamos hablando del sector lácteo, que a la crisis actual y coyuntural que estamos viendo en estos momentos se une una estructural que puede abocar al sector a pasar dificultades mucho más graves de las que está pasando ya ahora. Como os decía, a partir de las 10 será en directo. Les dejo con lo que ha sido noticia en el día de hoy. Mientras tanto, ya saben, sean felices.